Benvinguts. Després de la primera taula, jo crec que la segona taula no serà menys interessant. Moltíssimes gràcies, Ferran, per donar-me la possibilitat, jo en blanc aquí perquè treballo, de presentar aquesta taula. Agafant les paraules de la Rocío, preguntes complexes precisen respostes lògicament també complexes. No podem saber de tot, com el médico sabe-lo todo, d'abans, que sortosament està a poc passant a la història. Respostes, lògicament, multidisciplinarietat, més xarxa local, nacional, internacional. Y aquí hablamos de espacios verdes y azules en el neurodesarrollo. Y como no puede ser de otra manera, hay un psicólogo, doctor en psicología, y tengo aquí un compañero ambientólogo de Murcia, y Bilbao y Murcia. Esto ya es el ámbito nacional. ¿Empezamos? ¿Miquel? ¿Sí? ¿Quién es Miquel? Licenciado en Psicología, Universidad del País Vasco, doctor cum laude en Psicología, premios, trabajando, grupo de biología, salud pública, en Guipúzcoa, vale, muy bien. Basque Environment Health Research Group, etc. Intereses principales, intersección entre planeamiento urbano, procesos sociales y la conducta y salud humana, con foco especial en la salud mental. Ampliamos el espejo, ampliamos todo lo que es el panorama. Muchas gracias por estar aquí, Miquel. Vale, pues buen día. Lo primero, pues daros las gracias en primer lugar a Ferran pues por estos años de colaboración y sobre todo por la invitación que me hiciste a venir a las jornadas y por la oportunidad de conoceros más personalmente y vuestro trabajo. Como decía el doctor Estefan, yo soy psicólogo, he trabajado sobre todo en temas de exposiciones urbanas, salud mental, neurodesarrollo, etc. Y creo que en la charla que voy a dar hoy refleja un poco las dos, áreas en las que he trabajado, ¿no? Yo hice el doctorado en psicología, especialmente en la rama de psicología ambiental, tratando de ver cómo espacios urbanos, naturaleza, etcétera, pues podían afectar al bienestar emocional. Y luego di el salto, ya en la fase postdoc, me ficharon en un grupo de epidemiología ambiental y desde entonces estoy allá. ¿Vale? Entonces, sin entretenerme mucho, este soy yo, veis que soy el de la foto, aquí no hay ningún engaño. He estado ahora un par de años trabajando en Inglaterra, dentro de un instituto de investigación asociado al sistema público de salud, que lleva un estudio de cohorte muy famoso a nivel internacional, se llama Born-in-Bradford, que es una cohorte de embarazo, de la que luego hablaré un poco. Y básicamente he trabajado con un foco especial en espacios verdes y azules, pero también hemos trabajado con otras exposiciones ambientales, como ruido, contaminación atmosférica. Vamos a empezar ahora a trabajar con temas de calor, etc. Y nada, este soy yo, ¿vale? Entonces, hoy quisiera hacer esta presentación para dividirla como en tres grandes bloques, ¿no? En primer lugar, hablar de los beneficios cognitivos y psicológicos que tiene el contacto con espacios naturales, con vegetación, con la naturaleza pura y dura, y también con la naturaleza urbana, claro. Quiero detenerme un momento a explicaros cuáles son las bases conceptuales, por qué entendemos que los espacios verdes en la naturaleza son un activo en salud mental y en neurodesarrollo, y os voy a tratar de contar un poquito cómo trabajamos en psicología ambiental acerca de este tema y cómo se trabaja también desde la epidemiología. Y haceros un repaso de la evidencia disponible para, de alguna forma, actualizar los conocimientos, ¿no? en este área. Entonces, simplemente aquí habrá gente en la sala que sepa mucho más que yo de esto, pero entendemos por neurodesarrollo el proceso que se da desde, podríamos vincularlo también a etapas prenatales, por supuesto, de maduración del sistema nervioso, del cerebro, de adquisición por parte de los seres humanos de una serie de funciones
cognitivas que les permiten responder a diferentes demandas del entorno, ¿no? y vivir, en definitiva, ¿no? Pues tenemos que percibir el entorno, utilizar información contextual, tomar decisiones, resolver problemas, memorizar datos, utilizar lo que hemos memorizado para responder a tareas nuevas, etcétera, ¿no? Y ¿por qué es importante, más allá de esto, ¿no? de esta serie de funciones que utilizamos en muchas tareas de la vida cotidiana? Pues la investigación lo que nos muestra es que niños y niñas que durante la etapa del desarrollo, primera infancia y adolescencia, puntúan más alto en tareas de neurodesarrollo, es decir, han adquirido estas habilidades a mayor nivel o más rápido, pues tienen unas vidas, pues, digamos, mejores en el aspecto de, pues como veis ahí, pues mejor desempeño académico, resultados laborales, calidad de vida, bienestar y menor prevalencia de enfermedades crónicas, ¿vale? Entonces, nos interesa como, en este caso, pediatras, psicólogos, etcétera, estudiar el neurodesarrollo en sí mismo, pero también, y estas funciones cognitivas, pero también sabiendo que a largo plazo y en otras áreas tienen un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, vemos aquí, podría haber traído otras gráficas, pero bueno, vemos aquí los resultados en un estudio de Ahmed y colaboradores en el que ponen un poquito la gráfica de desarrollo de la memoria de trabajo, que la memoria de trabajo es una de estas funciones ejecutivas que básicamente consiste en el almacenamiento de información durante breves periodos de tiempo para resolver tareas que están presentes en el momento, ¿no? Y esto luego veremos cómo se mide. Pero lo que podemos ver en esa gráfica, que esta es más o menos bonita, es que vemos cómo es una línea que va de los 3 a los 19 años, entonces vemos que la mayor inclinación del desarrollo, la mayor adquisición de estas capacidades sucede en la segunda parte de la infancia, ¿no? Entre los 3, 5, 6, 7, 10 años. Luego hay una fase que digamos de meseta, en la que los estudios epidemiológicos y cognitivos, etcétera, psicológicos, han visto que no se produce mucho incremento y luego hay una nueva inclinación de la curva al final en mitad de la adolescencia, ¿no? Y esto, para cada función cognitiva, para cada proceso, habría que estudiar cuál es el procedimiento concreto, pero esto es un poco el contexto en el que nos movemos, ¿no? ¿Cómo medimos esto en psicología, epidemiología y otras ciencias? Pues bueno, hay de todo. He puesto aquí un instrumento que utilicé en la tesis que se llama el Symbol Digit Modalities Test, que básicamente lo que queremos hacer para medir neurodesarrollo y procesos cognitivos básicamente es plantear a los participantes o a los individuos diferentes tareas en las que tengan que poner en juego la capacidad de atención, de memoria, de razonamiento abstracto, etcétera, ¿no? Entonces, y hay pruebas muy diferentes y muchísimas adaptadas a diferentes estadios del desarrollo, poblaciones, etcétera. En esta simplemente pues, es una tarea que tienen que hacer en 90 segundos, que tienen que ir rellenando los huecos blancos siguiendo el patrón de arriba, ¿no? Que veis que se asocia cada número pues, con un símbolo. Y luego se corrige y se da una puntuación de mayor o menor desempeño atencional. Luego hay, por supuestísimo, desde hace muchos años, medidas computerizadas. Aquí os traigo dos que hemos utilizado frecuentemente en estudios, que son el NBAC Test, que mide memoria de trabajo, y la Attention Network Task, que ofrece medidas de atención, ¿vale? Pero bueno, aquí es muy diverso y posiblemente en la sala, si habéis trabajado en estos temas, pues igual habéis usado estos u otros instrumentos. Vale, entonces, habiendo definido un poquito muy brevemente de qué vamos a hablar a nivel de resultado de salud, ¿no? Por qué nos interesa el neurodesarrollo y por qué entendemos que es importante, quiero detenerme a hablar un poquito de esta relación entre naturaleza y salud. La idea de que la naturaleza es un entorno saludable, que es bueno para las personas, la podemos trazar en la historia del ser humano muchísimo, 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 hacia atrás. Ya los templos de Asclepio, los lugares en los que se practicaba, no la medicina actual, por supuesto, pero en los templos de Asclepio, dedicados a la curación de personas con enfermedades, etcétera, ya tenían en parte de su, digamos, idiosincrasia el contacto con la naturaleza. Hay evidencia documental de que hospitales y otros recintos o instituciones dedicadas al tratamiento de enfermos en la Edad Media recogían espacios con algo de vegetación, verdes, naturales, porque entendían que eso podía facilitar la curación, el bienestar, etcétera. Y, pues, por irnos un poco más recientemente, en el siglo XIX, vemos en ciudades europeas, occidentales, y también al otro lado del charco, que se empieza a desarrollar pues, un montón de parques victorianos, preciosos, con naturaleza frondosa, estanques, patos, faisanes, bueno, todo lo que quieras,
con esa idea de que las clases pudientes de la sociedad pues, tuviesen un sitio de recreo, ¿no? y esparcimiento, porque se presumía que esto era bueno. Me gusta hablar siempre de este señor, que es Frederick Law Olmsted, que es un paisajista, un arquitecto estadounidense, que en la segunda mitad del siglo XIX viaja a Europa y ve parques en Europa. Y a la vuelta a Estados Unidos pues, diseña Central Park, Prospect Park y otros grandes parques, ¿no? Y este señor me parece una figura clave porque, y sé que aquí se trabaja mucho con la idea de la prescripción de naturaleza, que ha llegado hace recientemente poco, ¿no?, al sistema de salud, y estamos invitando a pacientes y personas y familias que vayan a la naturaleza pues, para beneficiarse de diversos resultados en salud, especialmente de salud mental, etcétera, pero no solo. Y este señor ya hablaba de que la infraestructura verde en las ciudades podía utilizarse como un recurso durante la vida cotidiana para ir, relajarte, descansar. Y él habla de esa idea de personas enfermas que pudiesen, que sus médicos o sus profesionales de salud de la época les invitasen a ir al parque, ¿vale? o a un espacio natural. Entonces, estamos estudiando mucho sobre el tema, pero no es tan nuevo, ¿no? Quizás. En psicología hay como un par de grandes, digamos, milestones o eventos que nos invitan a estudiar más pormenorizadamente los beneficios de la naturaleza. El primero es este estudio de Roger Ulrich y colaboradores, del que igual ya he oído hablar. Básicamente es un hospital en Pensilvania en el que tienen pacientes que han recibido una cirugía, todos la misma, y algunos resulta que hacen la recuperación en una habitación con vistas a árboles y a un espacio más verde, y otros que la ventana de la habitación da al muro del hospital del otro bloque, ¿no?, digamos, de la otra parte. Que encuentran que aquellos que tenían vistas a la naturaleza se recuperan más rápido, o sea, pasan menos tiempo en el hospital, y además les han prescrito menos analgésicos durante su estancia en el hospital. Esto es un boom, se publica en Science, estupendísimamente, y genera un montón de investigación en psicología y ciencias afines. Tenemos el trabajo de Rachel y Stephen Kaplan, que es la experiencia de la naturaleza. Estos estadounidenses trabajaban con lo que llamaríamos menores infractores o menores que están recibiendo algún tipo de medida porque han tenido alguna conducta delictiva, digamos, y lo que hacían básicamente era hacer campamentos en naturaleza como herramienta terapéutica de reaprendizaje, etcétera, ¿no? Y describen pues, cuáles son los procesos que se dan a nivel psicológico y cognitivo en la naturaleza y que, por tanto, pueden ser beneficiosos. Y, por último, está esta idea de la hipótesis de la biofilia, ¿no?, que no vamos a detenernos en sus implicaciones y si es verdad o no y todo eso, o si podemos realmente decirlo o establecerlo científicamente, pero esta idea de que somos una especie que ha evolucionado en naturaleza y que, por lo tanto, pues, la vida en ciudad, etcétera, pues, puede generarnos un estrés adicional, pues porque nuestros mecanismos biológicos y nuestra forma de funcionar pues, no están adaptados a ese contexto, ¿no?, porque no es la sabana, no es el bosque, no es el espacio natural en el que hemos estado viviendo hasta hace no mucho. En cualquier caso, hablamos de restauración psicológica, que es el proceso que nos permite recuperarnos del estrés, de la fatiga cognitiva, del cansancio que nos supone la vida cotidiana, ¿no? Entonces, aplicado al neurodesarrollo y a las variables cognitivas de las que luego vamos a hablar, la hipótesis principal de la teoría de restauración de la atención es que para responder a nuestras demandas cotidianas, informes en el trabajo, reuniones, estudios, etcétera, tenemos que poner precisamente en juego esto que los autores llaman la atención voluntaria, ¿no? Es decir, tienes que centrarte en la tarea que tienes delante, inhibir la atención al resto de estímulos, el WhatsApp de un amigo que te escribe para ver qué vas a hacer el fin de semana, el ruido del tráfico, otros compañeros de trabajo que están cerca, etcétera, ¿no? Y todo esto va generando una fatiga mental, una carga. Todos sabemos que no estamos igual de frescos al principio de la jornada laboral que al final, al principio del curso que al final, que después de épocas de estrés y de mucha carga laboral, pues podemos llegar a momentos de mucha saturación y de mucho cansancio mental, ¿no? Entonces, lo que proponen es que, debido precisamente a que la naturaleza es un espacio diferente, no genera demandas en los procesos voluntarios de atención, etcétera, al mismo nivel que hacen los entornos urbanos, que hace el trabajo, etcétera, y por lo tanto nos permite recuperarnos y descansar, ¿no? De ahí el valor de la naturaleza para este tipo de cosas.
No puedo detenerme porque tengo poco rato, pero la Attention Restoration Theory, que es esta desarrollada por los Kaplan, lo que hablan es que los espacios verdes y naturales, y los azules, etcétera, facilitan este proceso de recuperación porque, en primer lugar, son lugares bellos que producen una respuesta de fascinación, es decir, las masas de agua, los árboles, los pájaros, los sonidos naturales, el paisaje, fomenta lo que ellos llaman la atención involuntaria, que es precisamente lo que nos permite descansar todos esos procesos más voluntarios, más fatigantes que hemos estado empleando hasta ese momento, ¿no? Y luego tal vez es muy importante la experiencia de being away, que básicamente se explica cómo esa percepción psicológica o esa experiencia de estar alejado o alejada de las fuentes de estrés, de tu hábitat habitual, ¿no? Es decir, pues si los que trabajáis en el hospital, posiblemente esta experiencia de being away pues la tendréis en vuestros hogares, en el barrio en el que vivís, en el monte al que vais el fin de semana, etcétera, ¿no? Quizás el propio hospital nos genere being away porque trabajáis aquí, ¿no? Y muchos de esos recursos cognitivos los empleáis en este espacio. Entonces, ¿cómo hacemos esto en psicología ambiental? En psicología ambiental, cuando queremos medir los beneficios psicológicos y cognitivos del uso de espacios verdes o naturales, utilizamos este tipo de diseños. Esto lo hicimos para un estudio en plazas urbanas en Finlandia cuando estuve en el predoctoral, pero básicamente sirve muy bien para entender lo que hacemos. Básicamente, y esto es muy importante, diseñamos experiencias de contacto con la naturaleza, en este caso eran plazas urbanas que tienen contenido de vegetación. Es verdad que no es como irse al paseo de los volcanes que tienes por aquí cerca, por ejemplo, pero bueno, es una experiencia. Y lo que hacemos es diseñar actividades que pueden ser más libres o más dirigidas, puede ser un paseo, puede ser contemplación sentados en un banco o en una silla cómoda, pueden ser otro tipo de actividades, y lo que hacemos es medir antes y después de esos contactos, pues con una serie de pruebas psicológicas y de atención, etcétera, y cognitivas, pues cómo entraba la persona antes de entrar a ese lugar y cómo se va esa persona. Y eso nos permite evaluar el impacto en salud. Entonces, aterrizando en lo que me ha traído de aquí, venía presentados los resultados de esta metaanálisis realizado por Nguyen y Walters, que está publicado en el Journal of Environmental Psychology, que es la revista que más leemos los psicólogos ambientales y mucha gente de otras disciplinas también, en el que lo que se hacen es es una revisión sistemática que recopila hasta la fecha 34 estudios experimentales o cuasi experimentales en los que lo que se ha hecho es precisamente esto: coger niños y niñas de diferentes edades, ofrecerles actividades en naturaleza y medir antes y después de esa experiencia en naturaleza pues cuál es su desempeño en pruebas cognitivas, en este tipo de pruebas de atención, memoria, inteligencia fluida, etc. Esto es el resultado del metaanálisis. Aparecen los efectos de los diferentes estudios y aquí en verde os pongo el resultado final, que es el que se vería ahí abajo en rojo, que básicamente el metaanálisis, que es una cosa muy importante que hacemos en ciencia, que es, porque claro, al final estudios hay de todos los colores, vas a encontrar estudios que muestren que media hora en un parque fomenta o incrementa la puntuación en memoria de trabajo de unos niños en Helsinki, y va a haber otro estudio hecho en Taiwán que te va a decir lo contrario, que te va a decir que no hay efecto, ¿no? Entonces el metaanálisis es ese ejercicio de tratar de ponerlo todo junto, ¿no? Entonces aquí encontramos que hay un efecto significativo pero pequeño, es decir, que poniendo los resultados todos juntos de esos estudios encontramos que el uso de espacios naturales o naturalizados genera mejores puntuaciones en este tipo de tareas cognitivas. Por lo tanto, esas hipótesis de que el espacio verde, natural, etcétera, es positivo, se cumple para este tipo de diseños. Los baños de bosque, las actividades de percepción de naturaleza entrarían en este tipo de, digamos, experiencias de contacto agudas, ¿no? O agudas, bueno, no es la mejor palabra, pero es concretas, ¿no? Es decir, experiencias de ocio concretas de que el sábado me voy a pasear por la laguna o que a la tarde, después del colegio, llevo a los críos a este parque a jugar, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es una forma de verlo. Por ahora, esto no pasa mucho. O sea, hay muchas veces que en ciencia no pasa que los resultados apoyen el modelo teórico en este sentido. Para estas experiencias directas de contacto, la hipótesis se cumple. Es verdad que no es un cambio muy fuerte. Hablábamos antes, Rocío hablaba de que habían encontrado cambios por el DDT de menos 5 puntos en el coeficiente intelectual. No estamos hablando de esos tamaños de defecto. O sea, ir media, obviamente esto es
obvio, ¿no? Pero ir media hora al parque, ir media hora, o ir un sábado a la mañana a hacer una excursión al monte 3-4 horas, es muy beneficioso, pero es un efecto pequeño. Hay otras variables en la vida de las personas que tienen mucho más efecto. No quiere decir esto que no recomendemos naturaleza, ni mucho menos, hay que hacerlo. Y luego insistiré un poco más en esto, no es la llave que abre todas las puertas y no es la panacea ni la cura de todos los problemas, ¿no? En epidemiología, todo este trabajo en psicología ambiental, que llevamos 30 décadas trabajando en esto, se ha aproximado pues, con los métodos de la epidemiología, básicamente. Entonces, hay este modelo de Markevich y colaboradores que se publica en 2017, que habla de que los espacios verdes, la naturaleza, y también los espacios azules, se ha adaptado, hay trabajos del profesor White, de la Universidad de Exeter en Inglaterra, que lo ha adaptado a los espacios azules. Básicamente, se entiende desde las epidemiología y otras ciencias de la salud que los espacios verdes y la naturaleza van a tener un impacto positivo en salud por varias vías, varios caminos, varios pathways que llaman, ¿no? En primer lugar, porque protegen contra el efecto de otras exposiciones ambientales que son negativas, secuestran parte de los contaminantes ambientales que hay en el aire, protegen contra el ruido, por supuesto en momentos de olas de calor, etcétera, permiten refrescarnos, bajan la temperatura de las ciudades, etcétera. Luego está el tema de la restauración, que es lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? De esa situación de estrés, cansancio emocional, fatiga cognitiva después del desempeño habitual, que en el caso de los niños podría ser perfectamente la escuela. Cómo esos espacios permiten recuperarse y fomentar un mejor estado de ánimo y un mejor desempeño cognitivo. Y luego el tema de lo que llaman installation, que es que los espacios verdes facilitan también en la naturaleza una serie de conductas en salud que son muy apropiadas y son muy buenas también y recomendables, como es la práctica de actividad física o el contacto con otras personas, la socialización. Entonces, este es el modelo teórico. Estos los epidemiólogos y epidemiólogas trabajan con esto, que trabajan en espacios verdes y desarrollo cognitivo y otras variables, trabajan con este modelo en la cabeza. ¿Cómo lo medimos? Esto, claro, en psicología estábamos más interesados en demostrar qué pasa cuando visitas un espacio verde, qué cambios se producen en la persona. En epidemiología estamos interesados en saber como es la propia la epidemiología, sus propias preguntas y su propia definición, digamos, disciplinar, es ver si efectivamente los espacios verdes, la naturaleza, tienen un impacto positivo en salud. Que esto quiere decir si afectan a la frecuencia y distribución de las enfermedades. Y si puede ser un recurso pues, para los procesos terapéuticos. Ya no estamos llevando a grupos de gente pequeña a espacios verdes a medir qué pasa con ellos, sino que lo que estamos haciendo es una óptica mucho más poblacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Recogemos datos de grandes muestras de investigación y calculamos o estimamos cuánto de verde es el entorno en el que viven las personas. Y eso nos permite comparar, oye, en las ciudades modernas, actualmente en Olot, o en Barcelona, o en el conjunto del Estado, las personas que viven en barrios más verdes puntúan más bajo en escalas de depresión, tienen una mejor salud mental, es menos probable que desarrollen una depresión, un problema de ansiedad. Aplicado al neurodesarrollo, niños y niñas que crecen en entornos más verdes, que tienen mejor acceso a parque, puntúan más alto en esas pruebas que nos sirven para ver cómo va el neurodesarrollo. Bueno, pues esto lo hacemos a partir de la dirección postal, a partir de la dirección postal del colegio, y estimamos esos niveles de verdor. Una de las medidas más famosas es la disponibilidad de parques. En este esquema lo que hacemos es ver cuánto de lejos la persona vive del parque y comparamos a gente que vive más cerca y más lejos para ver cómo son sus resultados en salud. Otra medida es el NDVI, que es una medida satelital que veis aquí. Este es el mapa de Bradford, que es la ciudad donde estuve trabajando 2 años, y vemos que hay unas zonas más blancas, que coincide con la parte de la ciudad más urbanizada, más dura, y unas zonas más verdes que están en este radio. Entonces, una persona que vive en la zona blanca va a tener un valor de NDVI más bajo que una que viva más lejos. Y vemos nuevamente cómo son los resultados cognitivos. Otra forma de medir, y esta es la mejor, diría yo, porque es la que nos permite realmente estimar la exposición a espacios verdes, es el uso de GPS y metodologías de localización. ¿Por qué? Porque nos permite estimar cuánto tiempo pasa una persona realmente dentro de un espacio verde o de un espacio azul. Estos son resultados de un estudio que hicimos con Guillem Beach y otros colaboradores catalanes hace unos años, y con mujeres embarazadas en Donosti y en Barcelona.
Y lo que vimos es que y les hicimos llevar un GPS durante 2 semanas en el embarazo, y lo que vimos es que aquellas mujeres que visitaban un parque al día, ese día hacían 7 minutos más de actividad física moderada vigorosa. ¿Es la caña? ¿Es una cosa descomunal? No, pero están mucho más cerca de hacer esos 21 minutos de actividad física que salen de descomponer los 150 minutos de la OMS en 7 días, ¿no? Entonces, voy a ir muy rápido con esto porque tengo muchas más diapositivas de las que voy a poder utilizar, pero nosotros hemos estado realizando estudios sobre espacios verdes y azules y neurodesarrollo con la cohorte INMA, que es una cohorte multicéntrica. Nos hemos centrado siempre en las cohortes modernas, que son Guipúzcoa, Sabadell, Valencia y Asturias, porque son las que siguen un protocolo parecido. Se reclutaron a principios de los 2005, 2010, en esas fechas, se reclutaron 2.600 mujeres embarazadas y lo que hemos hecho ha sido irles siguiendo a ellas y a sus hijos. Ahora tienen cerca de 18 años y en cada uno de los seguimientos pues, medimos, en este caso, medidas cognitivas, tomamos muestras de orina, de sangre de los niños, algunas de las madres, rellenan cuestionarios, etcétera, ¿no? Y, por suerte, como estamos ya con financiación europea, etcétera, en Europa hay muchísimos sitios en los que están haciendo estudios parecidos de cohorte. Y esto lo que hacemos muchas veces ahora a la hora de analizar los datos es juntarlos todos, ¿no? Y ver, oye, en vez de hacer yo solo con los estudios de INMA Guipúzcoa, que es de donde yo vengo, pues junto con los estudios del resto de cohortes de INMA y, sobre todo, pues con las cohortes francesas, inglesas, etcétera. Estos son los mapas de los diferentes proyectos que hemos ido haciendo. Entonces, ahora, muy rapidito, os voy a ir mostrando los últimos resultados que tenemos de variables cognitivas y espacios verdes y azules con datos INMA, en los que nos hemos integrado los datos con esas otras cohortes europeas. La tabla aparece pues, la métrica de las que os he hablado antes, que estamos utilizando como variable independiente, y en outcome, pues, las habilidades cognitivas y neuropsicológicas que hemos evaluado. En gris, cuando no hay efecto. En verde, cuando hay efecto, estadísticamente significativo, contrastable. Y en rojo, que hay 1, cuando sucede lo contrario de lo que esperábamos. Este es un estudio hecho por Anne-Claire Winter, que trabaja en IS Global. Como veis, eran niños de hasta 5 años. Solo encontramos que las mujeres durante el embarazo que vivían en barrios más verdes, sus niños con 5 años mostraban más puntuación en habilidades verbales que los que vivían en zonas menos verdes. En este caso con NDVI. En el resto de variables no encontramos. Hay otro estudio hecho por Jordi Yulvez, que es investigador en la Pompeu Fabra, que también trabaja dentro de INMA, con datos de diferentes cohortes europeas. En este caso mide inteligencia fluida, atención y memoria de trabajo, y encuentra también que el NDVI durante el embarazo, las mujeres que vivían en barrios más verdes durante el embarazo, bueno, sus hijos, entre 6 y los 11 años de vida, puntúan más alto en las tareas de atención, pero no así en las de inteligencia fluida, puntúan más bajo. Esto a veces pasa también, que no encontramos efectos, pero bueno, en general vemos más gris que otra cosa, ¿no? Aquí tenemos otro estudio hecho por Amanda Fernández, que es también investigadora en IS Global, en Barcelona, cogiendo muchos datos de niños y niñas europeos, y encuentra un panorama gris. Es decir, no se puede comprobar, la comprobamos y no sale, que niños viviendo en áreas urbanas más verdes puntúen más alto en variables de neurodesarrollo. Sí que, para memoria de trabajo, para aquellos que son de menor nivel socioeconómico sí que se encuentra un efecto, pero no para la muestra global. Hemos hecho Ana Vitarte, que es Asier, un colega mío, y yo mismo hemos publicado artículos también en memoria de trabajo. Sí que encontramos que el NDVI, cuando los niños tenían entre 6 y 13 años, fomentaba mayores puntuaciones en las pruebas de memoria de trabajo. No así la accesibilidad a espacios verdes. Y así podría seguir, tengo muchos más. Tengo unos artículos más. En este momento, podéis decir, oye, pero ¿funciona o no funciona? Esto es algo que os pasa en INMA solo porque en el Estado no funciona así, o porque las universidades, o sea, las cohortes europeas que habéis seleccionado viven en sitios un poco raros. ¿Qué pasa? ¿Hay asociación o no? Pues tenemos ese mismo estudio del Journal of Environmental Psychology que, ya está, encuentra, y ya me callo, luego nos preguntas igual más, encuentra que el efecto no es significativo. Entonces, conclusiones. Prescripción de naturaleza sí, contactos breves con la naturaleza, frecuentes, de media hora, de 1 hora, de 2 horas. Tenemos evidencia científica contrastable de que produce efectos beneficiosos, y no solo en
variables cognitivas, sino también en bienestar emocional en niños y niñas y adolescentes. A nivel poblacional macro, no encontramos que aquellos que viven en áreas más verdes tengan mejores puntuaciones en el neurodesarrollo, tampoco de salud mental. Lo cual, bueno, nos invita igual, no sé si moderar expectativas, pero a pensar en ciudad en otro tipo de variables que puedan tener más impacto, como son, pues, por supuesto, la dieta, air pollution, ruido y este tipo de cosas, ¿vale? Gracias. Cualquier pregunta que tengáis la respondo luego ahí. Muchas gracias.